Vamos a retomar nuestra sesión, por favor. Bien. Hemos venido entonces hablando de estos aspectos, ¿verdad? Históricos, teológicos, que dan fundamento. Y por supuesto también de estos aspectos humanos que muchas de las veces son, ¿verdad?, el factor que de pronto, pues diríamos, nos detiene, nos obstaculiza y todo lo demás. Una de las cosas que también tenemos que empezar a darnos cuenta, y lo hablaba justamente al tocar la historia del pueblo de Israel, es que en muchos momentos el pueblo de Israel decía, por este contexto geopolítico, recordemos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, justamente fue en muchos momentos desterrado de ciertos lugares donde llegaba, y al mismo tiempo pues seguía avanzando, ¿verdad?, hacia la tierra de provisión hasta que llegaron justamente, ¿verdad?, al lugar donde se establecieron. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo de Israel? Pues decía, en esta realidad geopolítica, tanto de asentamiento de tierra como, ¿verdad?, de encontrarse con las situaciones bélicas, ¿verdad?, de distintos imperios, es lo que muchas de las veces hizo al pueblo de Israel, pues también renunciar a su identidad de pueblo elegido, y que en varios momentos es también lo que le hace pedir a Dios, ¿verdad?, pues que venga a sacarlo de la Torá. Esa realidad se repite en la historia, ¿verdad? Se repite en la historia. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, pues claro, seguimos pidiendo por un México próspero, indudablemente. Nosotros seguimos pidiendo por nuestros gobernantes, indudablemente. Pero, hay que decirlo también, pocas de las veces pedimos al Señor que a nosotros nos haga discípulos al medio de esas realidades. ¿Qué pasa en la iglesia primitiva? A ver, ya hemos dicho justamente cómo la iglesia, ¿verdad?, o las comunidades primitivas, mejor dicho, comienzan, ¿verdad?, a desarrollarse en este camino. Sin embargo, hay algo que llama la atención en este contexto también geopolítico, ¿verdad?, de las comunidades primitivas. ¿Quién imperaba el mundo en los tiempos de Jesús? Los romanos, el imperio romano, que era un imperio, por supuesto, que se había extendido, imaginémonos aquí un poquito, ¿verdad?, desde lo que era la parte europea, ¿verdad?, la parte sur de Europa, donde está ubicada Italia, donde está ubicado, ¿verdad?, Roma, por supuesto, y entonces se ha ido extendiendo por toda la península, ¿verdad?, hasta llegar a la parte de la Palestina, del Medio Oriente, que es justamente donde Jesús se hace presente. Entonces, imaginémonos la extensión territorial que existía en el Imperio Romano. Imaginémonos toda la serie de leyes y de situaciones que existían en esos tiempos, ¿verdad?, también para con el pueblo judío. Si bien ya había logrado asentarse en una porción de tierra, aunque esta, por supuesto, se había extendido por esta disgregación de las tribus, ¿qué es lo que pasa? Pues esta iglesia naciente no es ajena a esas realidades, tanto que empezamos a ver que existe un rechazo de la fe. ¿Cuántas de las veces, ¿verdad?, los discípulos justamente fueron a las distintas regiones, a las distintas comarcas junto con Jesús, y en algunos de ellos, ¡pum!, cerraban la puerta? Es más, los mismos discípulos, ¿verdad?, justamente que tienen esta encomienda, cuando ustedes vayan a un lugar y entren en una casa, digan, la paz reina en esta casa. Y si hay gente amante de la paz,
El deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Comen y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario, ¿verdad? Y si en algún lugar no los reciben, zapatenle de berrinche, no es cierto. Sacúdanse el polvo de los pies y váyanse, ¿verdad?, a otro pueblo. Esta recomendación de Jesús a los discípulos, por supuesto, tiene que ver con toda esa situación, insisto, ¿verdad?, social, política que se está dando. Más aún, esta iniciativa que los discípulos tienen, ¿verdad?, obviamente bajo el mandato de Jesús, ¿qué es lo que les hizo también empezar a enfrentar? El descrédito, la persecución, ¿verdad? Por supuesto, las mismas muertes, ¿verdad?, que se empezaron a dar. Realidades que hoy no están lejanas ni ajenas al reino de los cielos. Tal vez nosotros aquí en México, pues ya como que se nos olvidó la guerra cristera, aunque hablamos a veces de ella, pero no tenemos toda la dimensión. Hablamos de los perseguidos en Medio Oriente, los cristianos perseguidos en Medio Oriente, y de pronto, como que bueno, pues sí, pero es allá en Medio Oriente. Hablamos a lo mejor, ¿verdad?, de cuando más aquí en México, de los desplazados, por ejemplo, en Chiapas, que tiene que ver también con una cuestión religiosa, no es solamente una cuestión étnica, esto hay que decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces, ¿verdad?, esa realidad se repite y se seguirá repitiendo a lo largo de la historia. Entonces, bueno, pues tranquilamente nos quedamos, no, porque lo que quiero oír es que aún en medio de esas realidades, el sello distintivo de las comunidades primitivas era este signo de unidad. Era justamente este sentido auténtico de fe, donde se buscaba responder al llamado que el Señor les había hecho. Por tanto, ¿qué era lo que pasaba en esa situación? Esta realidad no fue lo que a ellos les venció, por el contrario, fue lo que les animó a buscar otras respuestas. ¿Cuáles fueron esas respuestas? Pues la historia nos dice precisamente, ¿verdad?, de las pequeñas comunidades. Las comunidades primitivas que se reunían, ¿verdad?, en una casa para la escucha de la palabra y para la fracción del pan. Tiempo más tarde, bueno, se dio justamente la cuestión de las catacumbas, aquellos que iban a esconderse, ¿verdad?, en las cuevas para poder vivir su fe, para poder hablar de las realidades que el Señor, ¿verdad?, había ido manifestando a lo largo de la vida. Así podemos encontrar el primero, el segundo siglo, el tercer siglo todavía. Pero fíjense en algo interesante. ¿Qué fue pasando, diríamos, si lo pudiéramos, lo voy a tratar aquí un poquito de poner, ¿verdad? Imaginémonos que esta región, aquí al centro, ¿verdad?, era el lugar donde se desarrollaba toda esta cuestión con Jesús. ¿Qué empieza a suceder en ese crecimiento de la iglesia, de lo que nosotros decimos la iglesia? De este centro empieza a cundir las noticias para acá, para acá, para acá, para allá, etc. Es decir, ese acontecimiento que se había dado en una región particular, ¿qué es lo que hace? Que se empieza a dispersar, pero no simplemente por el acontecimiento en sí mismo, sino se empieza justamente, ¿verdad?, a dispersar en el modo de vivir.
en el modo de vivir. Aquí recordamos precisamente aquello que Pablo escribe, por ejemplo, ¿verdad?, en las cartas a las comunidades cristianas. La comunidad de Éfeso, la comunidad de Corinto, la comunidad de Galacia, ¿no? Bien sé, hermanos, que ustedes, ¿verdad?, han tenido un nuevo modo de vivir. ¿Por qué? Porque en esas comunidades se empieza a descubrir el valor no solamente del mensaje, sino, aquí hay que decirlo, del seguimiento. Este es un aspecto muy interesante. No todo está datado, por supuesto, en la Sagrada Escritura, porque también encontramos justamente, ¿verdad?, los escritos de los padres de la Iglesia, donde muchos hombres, ¿quiénes eran los padres de la Iglesia? Hombres eruditos, ¿verdad?, hombres sabios, que al ver el modo de vida de esos cristianos, empiezan a cuestionarse en el sentido de la fe. ¿Y qué provoca en ellos? Pues justamente lo que nosotros vemos, que se convierten en padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a hacer esta conexión entre el espíritu de fe y el mundo real, el mundo cotidiano. Y empiezan a explicar de una manera diferente aquello que se vive bajo el signo de Cristo. Y entonces damos pauta al aspecto de la sacramentalidad. ¿Quién hizo los sacramentos? ¿Seguros? Ya la regaron. A ver, no nos espantemos de lo que voy a decir. Aquí hay que poner algo en claro. Al decir que Cristo es el fundamento, no quiere decir que Él se sentó a decir, a ver, Tomás, por favor, ayúdame a redactar el ritual de los sacramentos. ¿No? A ver, tú, Pedro, ayúdame a escribir el derecho canónico para poder decir, ¿verdad?, quiénes se pueden bautizar, a qué edad, cuántos años y todo lo demás. Ya vamos captando por dónde va el asunto. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas de las veces cometemos, ¿verdad?, el gravísimo error de no entender esa riqueza de la historia de la Iglesia. En la Iglesia, ¿verdad?, en este sentido, como cuerpo de Cristo, como organicidad de la fe, ¿qué tenemos que descubrir? Que Cristo es el fundamento, pero también, ¿verdad?, lo que nosotros vivimos, celebramos, ¿verdad?, en la liturgia, no es sino también resultado de un aspecto, de la tradición. Recordemos que la teología tiene tres, ¿verdad?, tiene así como un tripié, tres partes importantes: la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que darnos cuenta también que hoy nosotros no somos resultado de la casualidad, no somos simplemente resultado de la interpretación, a veces arbitraria, de la Sagrada Escritura, sino somos también resultado de la manera de vida de aquellos que, habiendo visto, habiendo, ¿verdad?, oído, pero también habiendo vivido cercanos a Jesús y viendo los milagros que Él hacía, fueron justamente dando respuesta a una nueva manera de vivir la vida. Los padres de la Iglesia son realmente quienes dan la organicidad a la vida de los sacramentos. Cristo es el fundamento en cuanto a que es el autor de la gracia,
En cuanto a que hay algunos aspectos, por supuesto, que en la Sagrada Escritura se fundamentan sobre la vida de los sacramentos. En el bautismo, por supuesto, nos remitimos, ¿verdad?, al bautismo de Jesús en el Jordán. En el caso del matrimonio, nos referimos a la interpelación que hacen los judíos, ¿verdad?, cuando van y le dicen: oye, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su esposa? A ver, ¿qué les dijo Moisés, verdad? No han leído que desde el principio Dios creó hombre y mujer, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Moisés lo permitió por la dureza de su corazón, pero yo les digo que desde el principio no fue así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esos fundamentos bíblicos que nosotros tenemos para la vida de los sacramentos fueron proyectados justamente en el deseo de la vida, de una vida plena desde Jesús. ¿Sí vamos entendiendo y captando por dónde? ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces, cuando nosotros hablamos también de la vida sacramental, y de esto me voy a ir un poquito más, ¿verdad?, mañana, pero quiero ir asentando estos fundamentos históricos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que muchas de las veces creemos que la vida sacramental, la vida de fe, la expresión litúrgica, simplemente está cimentada en los aspectos bíblicos. Creemos que es que así lo dice la Iglesia. No, pero ¿por qué lo dice así? No es porque la Iglesia se convierta, ¿verdad?, en regla a rajatabla. Y a veces ahí incluso caemos en una desviación, ¿verdad? ¿Qué entendemos por Iglesia? Jerarquía, pueblo de Dios. Entonces fíjense cómo ya desde ahí empezamos a ver estos aspectos. Y por supuesto ahorita voy a ir más allá un poquito a la historia. Pero esta parte de la comunidad primitiva es importante. ¿Por qué? Porque entendamos que es donde se empieza a dar la vivencia de la fe. Entendamos que es justamente donde empiezan a surgir las inquietudes. ¿Y qué es lo que sucede? Dentro de esas inquietudes está la respuesta de Dios a través de los santos padres. Incluso la organización de la Eucaristía, ¿no?, lo que llamamos misa. Claro, por supuesto, lo que hoy llamamos misa, pues vamos, no existía. Padre, ¿verdad? No, ¿por qué? Efectivamente, porque Cristo nos dijo: mira, a ver, vénganse mis discípulos y les voy a enseñar a celebrar misa, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a empezar la misa, tengan los ritos iniciales, el acto penitencial, ¿verdad?, la liturgia de la palabra, después hacen la homilía y ahí les cuentan chistes a la gente. No hizo eso Jesús. Sin embargo, ¿qué es lo que entonces empezó a suceder? Lo que hace la comunidad primitiva va dando orden, cauce, ¿verdad?, sentido y plenitud a la gracia que Dios quiere manifestar. Esto, aquí me voy a adelantar un poquito, pero esto nos tiene que llevar a una cosa. Cuando nosotros entendemos estas realidades, no solamente entendemos lo que es ser iglesia, sino también el quehacer de la iglesia. Porque si por una parte nosotros somos cuerpo de Cristo, ¿verdad?, y por lo tanto estamos llamados a propagar el reino de Cristo, entonces tenemos que ir ayudando a dar cauce, orden, plenitud a las cosas, ¿verdad?, y sobre todo hacer una conexión con el mundo. Esto es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo considerar, porque a veces, ¿verdad?, pensamos, que esto es un añadido, permítanme decirlo, un añadido a nuestra vida cotidiana. Más ahora en estos tiempos, el cristiano, ¿verdad?, un buen cristiano es un buen ciudadano. Ay, qué bonita frase se inventaron los obispos, ¿verdad? Sí, entonces hay que ir a votar. No.
Cuando entendemos cómo se fue forjando la iglesia, entendemos por qué nosotros estamos llamados a ser partícipes de la historia, ¿verdad? También del mundo. Yo he insistido en dos palabritas, ¿verdad? Se lo digo mucho a nuestras iglesias que hemos venido hablando estos domingos. El ser humano, por su propia identidad, por su propia naturaleza humana, pero también por la participación divina, donde ha sido creado imagen y semejanza de Dios, y más aún enriquecido con la gracia, ¿verdad? Con las gracias sacramentales, el cristiano está llamado a ser en el mundo principio de cambio, factor de transformación. Y por algo tendríamos que añadir, la iglesia es instrumento de salvación. Principio de cambio, factor de transformación, ¿verdad? Y por lo tanto la iglesia es instrumento de salvación. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces no podemos renunciar a nuestra naturaleza. No podemos renunciar a esa riqueza y ese bagaje histórico que nosotros tenemos. Por eso la iglesia no puede vivir apartada del mundo. La iglesia es en el mundo. La iglesia es en el mundo. Y ahí es donde nosotros, por eso preguntaba, ¿cómo vamos siendo signo visible del amor de Dios a los hombres? ¿Cómo vamos siendo ese signo visible de la obra de Dios para el mundo? Ahora bien, ¿qué pasa en estos 3 primeros siglos de la iglesia? Bueno, pues ciertamente, además de que se empieza a generar, ¿verdad?, un poquito este crecimiento, ¿verdad?, que se va extendiendo, y donde, bueno, pues la historia, ¿verdad?, la historia humana nos hace ver cómo los discípulos, ¿verdad?, pues que llegaron a España, llegaron a Asia, llegaron, ¿verdad?, a Medio Oriente, llegaron al Oriente mismo, ¿verdad?, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? No todo se da a través de los discípulos. ¿Y eran cuántos? ¿Quién nada más? A ver, bueno, no vamos a entrar en esas controversias. No, a ver, nada más para que tengamos presente, ¿no? Los apóstoles, 12, que al final quedan 11, pero después el mismo grupo de los apóstoles integra uno más, ¿verdad?, para que sea justamente, ¿verdad?, otra vez el número de los 12. Y de los discípulos, por supuesto, la escritura nos habla de los 72 discípulos, pero eran muchos más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba creciendo el número de ese discípulo. Y entonces los discípulos, ¿verdad?, van extendiendo ese reino. Cuando vuelven a sus comunidades, cuando vuelven, ¿verdad?, a sus lugares de origen, cuando incluso, ¿verdad?, ellos en medio del camino van hablando, ¿verdad?, de las realidades que han ellos experimentado. En ese sentido, la iglesia, por lo tanto, esta extensión de la iglesia, insisto, se va dando gracias a esta situación o a esta actitud, ¿verdad?, de aquellos que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído, de aquellos que no pueden dejar de testimoniar, insisto, los milagros que el Señor ha hecho. Por supuesto, esta situación empieza a generar también reacciones adversas. ¿Por qué? Porque, insisto, en el hombre siempre ha existido esta mentalidad de dominio, esta mentalidad de poderío. ¿Cómo puede el otro, ¿verdad?, venirnos a enseñar las cosas? Y entonces es ahí donde empezamos a encontrar estas dificultades. Pero si a esto le añadimos, ¿verdad?, el hecho de que el Imperio Romano, que estaba floreciendo, ¿verdad?, que estaba en su pleno mejor esplendor, de pronto, ¿verdad?, empieza a verse interpelado por esta situación, por esta actitud de los cristianos. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente se busca sofocar, se busca apagar esta realidad.
Y entonces es ahí donde encontramos el sentido de las persecuciones. ¿Por qué se persigue a los cristianos? No simplemente porque han ido en contra del pueblo judío, sino porque empiezan a ser justamente fermento de cambio. Ya no era tan fácil generar el dominio, ya no era tan fácil generar esa opresión para el pueblo. Por eso incluso la iglesia es signo de libertad. Los mártires cristianos justamente hablan de esta realidad. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente como la ha dado Cristo. Y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que en esta situación, los primeros mártires, además de derramar su sangre como la de Cristo, se convierten en héroes. Porque en esa valía de la fe, justamente, ¿verdad?, están enseñando a nosotros que la realidad de lo que se ha venido leyendo en la Escritura ya no es simplemente decir, ay, sí, qué bonita la Jerusalén del cielo, ay, bueno, pues allá cuando nosotros lleguemos, pues sí será muy padre disfrutar. No. Conectado incluso a la realidad que el mismo Cristo dice, el reino de los cielos, ¿verdad?, está ya entre ustedes. ¿A qué se refiere? A que el reino de Dios es posible desde aquí. Y porque es posible desde aquí, entonces es donde nosotros podemos justamente, ¿verdad?, ya ir viviendo estas realidades propias del reino. En ese espíritu de fe, por lo tanto, la vida eterna no se queda como algo etéreo, no se queda como algo como allá para cuando nosotros nos muéramos, sino que la vida eterna empieza desde aquí. Vamos, ahora bien, en este hacer presente la vida eterna, ¿qué pasa? Pues justamente, ¿verdad?, el hombre empieza también a ver el mundo de una manera diferente, un nuevo orden social, un orden en el que esté presente la paz, la justicia, la verdad, el amor y sobre todo Dios. Las 5 notas distintivas del reino de Dios: la paz, la justicia, la verdad, el amor y la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estas notas o por qué dónde se fundamentan estas notas distintivas? Justamente en aquello, ¿verdad?, que el mismo Jesús ha dicho de sí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí se empieza a fundamentar esa realidad. Cristo, por lo tanto, no se vuelve simplemente un personaje, no se vuelve una ideología, se vuelve una realidad clara y concreta de vida. No se refiere simplemente, es que Cristo dijo, no, porque Él lo dijo, yo lo digo. Porque Él lo dijo, se hace presente. Y entonces aquí la cuestión es cómo coadyuvo a que esa realidad se haga presente en el mundo. Donde entonces descubro que no es mi obra, sino obra de Dios. Esta es la riqueza que nosotros incluso tenemos justamente fundamentada en los primeros siglos de la Iglesia. Esta es la riqueza que incluso ha mantenido a lo largo de 2000 años pues nuestra institución, y es la que la seguirá manteniendo en la medida en que nosotros justamente vayamos viviendo, ¿verdad?, esta cercanía, esta relación con el Señor. Por eso uno de los aspectos primordiales precisamente se centra en voltear nuestra mirada a aquel que nos ha llamado, a aquel que se ha entregado y ha dado la vida por nosotros.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues concluimos el encuentro del día de hoy, ¿verdad? Pues el día de mañana nos veremos, retomaremos estos aspectos, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, porque al final de esta jornada seguimos descubriendo que no dejas de llamarnos a ser tus discípulos, testigos tuyos, heraldos del Evangelio. Ayúdanos, Señor, para que comprendiendo todas estas verdades, reconociendo la historia de salvación presente en la historia de la humanidad y del mundo, podamos nosotros seguir siendo artífices de tu reino, podamos ser constructores de tu reino, pero sobre todo podamos irnos integrando a él como piedras vivas, formando una sola iglesia. Seamos un solo pueblo bajo un solo pastor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, María Santísima, estrella de la evangelización, acompáñanos en nuestro caminar. No abandones nunca a la iglesia, que es obra de tu mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos mañana. Buenas noches.